Vamos a seguir con la clasificación de los epitelios de revestimiento simple. Para repasar, habíamos dicho que los epitelios, el tejido epitelial se clasifica en epitelio de revestimiento y en epitelio glandular. Lo que nosotros estamos viendo son epitelios de revestimiento, y de estos epitelios de revestimiento les había dicho que se va a clasificar según, ¿no es cierto?, el número de capas. En epitelios de revestimiento simple, ¿sí?, una sola capa de células, y epitelios de revestimiento estratificado, ¿no es cierto?, dos o más capas de células. ¿Está? Vamos a seguir, o vamos a hacer hincapié ahora en la clasificación, ¿no es cierto?, de los epitelios de revestimiento simple. ¿Sí? ¿Cuáles son los epitelios de revestimiento simple? Vamos a tener, ¿sí?, el epitelio plano simple, el epitelio cúbico simple y el epitelio cilíndrico simple. Habíamos dicho que el epitelio plano simple, también tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí?, dentro de la clasificación de los simples. Epitelio de revestimiento simple, ¿sí? Esto es membrana basal, el tejido conectivo subyacente. Epitelio de revestimiento plano simple. Las células, ¿no es cierto?, son alargadas, ¿sí?, células alargadas, una sola hilera de células. Por ende, los núcleos van a ser alargados, y lo que más vamos a ver, ¿sí?, en los preparados son hileras de núcleos bien planos, ¿sí?, y eso, ¿no es cierto?, nos va a llevar al diagnóstico, ¿sí?, para nosotros decir, bueno, si tiene una sola hilera de células, en este caso, si los núcleos son bien aplanados, vamos a poder dar el diagnóstico del tejido, ¿sí?, del epitelio plano simple. ¿Está? ¿Dónde vamos a encontrar el epitelio plano simple? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Sí? Vamos a encontrar uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, es en la cápsula de Bowman, que envuelve al corpúsculo renal, ¿sí?, en el preparado de riñón. Vamos a ver que esta cápsula tiene dos hojas, ¿sí?, una hoja más interna, que es la llamada hoja visceral, y una hoja más externa, que es la llamada hoja parietal. En esta hoja parietal vamos a encontrar el epitelio plano simple. Otro ejemplo que vamos a tener es la porción delgada del asa de Henle, en ese mismo preparado de riñón. Asa de Henle vamos a ver más, ¿no es cierto?, hacia la profundidad del preparado, más en médula, ¿sí? Ahora cuando les muestro el preparado les explico bien. Otro ejemplo de epitelio plano simple son los alvéolos pulmonares, ¿sí? El endotelio lleva ese nombre, ¿no es cierto?, este epitelio plano simple que reviste la parte interna de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Mesotelio es otro ejemplo de epitelio plano simple, lleva el nombre de mesotelio, aquel epitelio plano simple que va a revestir las cavidades internas abiertas, ¿sí?, pleural, pericárdica, peritoneal. Acá vemos un esquema, ¿sí?, de cómo vamos a ver el epitelio plano simple, ¿sí? Y en esta otra foto, ¿sí?, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo ustedes van a observar el preparado. Fíjense, ¿sí?, de todos estos tejidos que estamos viendo acá, ¿sí?, tenemos que ir, ¿no es cierto?, a las características generales. ¿Cuáles eran? Una de las características generales era que el epitelio de revestimiento está siempre en contacto con una superficie libre o con una luz, ¿sí? Esta es la luz o superficie libre, en este caso una luz, ¿sí? Y van a ver que otra cosa que decíamos, que de acuerdo a la tinción, en la coloración que predomina, ¿sí?, en este tejido
es la coloración basófila. Y fíjense que acá hay una coloración como lineal, basófila, ¿sí? Porque están los núcleos y los núcleos están aplanados, una sola hilera de capa de células o hilera de núcleos, ¿sí? Entonces podemos diagnosticarlo más bien a este epitelio como epitelio de revestimiento plano simple. Para mí más cómodo, si no me... Bueno, acá como les decía, ¿sí? Cavidad pleural, cavidad pericárdica y peritoneal llevan todo el epitelio que reviste estas cavidades, lleva el nombre de mesotelio. Lo mismo que el epitelio que reviste, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos y linfáticos, como recién les dije, ¿sí? Va a recibir el nombre de endotelio. Vamos a ver, de todos los ejemplos que nombramos, le había nombrado, ¿no es cierto?, la cápsula de Bowman, ¿sí?, del corpúsculo renal, le había nombrado porción delgada de la Henle, endotelio, mesotelio. En este práctico, nosotros el ejemplo de plano simple lo vamos a ver en este preparado. Este preparado es un órgano macizo, ¿sí? Fíjense, es un órgano macizo, es un preparado de riñón. Esta es una imagen en campo, si se quiere, ¿sí?, donde van a ver que en el campo se van a ver varias estructuras huecas, miren, muchas estructuras huecas, ¿sí?, y otras estructuras, ¿sí?, que son más grandes, ¿sí?, y se ven como que tiene un contenido, ¿sí?, que ahora vamos a acercar y vamos a poner en seco débil, y van a ver que estas estructuras, ¿sí?, que vemos en campos, estas estructuras más grandes, son los llamados corpúsculos renales. Acá tenemos en mayor aumento, ¿sí? Este es el corpúsculo renal, ¿sí? Repito, preparado de riñón. Estos son en los túbulos, ¿sí? Todas las estructuras que veíamos hoy en campo, ahora vemos es más cerca, ¿sí?, como más agrandado, en seco débil. Y van a ver que todo esto que es el corpúsculo renal, ¿sí?, está formado por esto, que es un ovillo capilar, ¿sí? Está formado por todo esto, todo este espesor, que es la llamada cápsula de Bowman, donde la cápsula de Bowman va a estar formada por una capa, ¿sí?, que descansa sobre el ovillo capilar, que se llama hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí?, un espacio, ¿sí?, que es el llamado espacio urinífero o espacio urinario, y esta hoja, ¿sí?, que está formado por un epitelio plano simple, fíjense, núcleos aplanados, que es la llamada hoja parietal de la cápsula de Bowman. Miren, observen acá, se ven bien los núcleos aplanados, una sola hilera de células aplanada, entonces el diagnóstico es epitelio de revestimiento plano simple. ¿Está? Esto es nuestro ejemplo de epitelio plano simple, ¿sí?, y lo que vemos en el preparado de riñón. Acá otra vez una imagen con mayor aumento, ¿sí?, con el seco fuerte. Van a observar, ¿sí?, todo el corpúsculo renal, ¿sí? Podemos ver también las otras estructuras que rodean, que son los llamados túbulos, ¿sí?, túbulos renales. Fíjense que tienen una luz, ¿sí? Y el ejemplo en el corpúsculo renal, decíamos cápsula de Bowman, que tengo que buscar la hoja parietal. ¿Y cuál es la hoja parietal? Es la que tiene el epitelio plano simple. Fíjense como que se ve lineal, porque los núcleos son bien planos, una sola hilera de núcleo. ¿Qué coloración predomina? Va a predominar la coloración basófila, ¿sí? Fíjense, cumple con las características de epitelio, aparte de ser una célula al lado de la otra, coloración basófila, ¿sí?, que es lo que más resalta en este tejido por escasa o nula sustancia intercelular, ¿sí? Entonces vamos a ver también que está, ¿no es cierto?, en contacto con una luz. Esto es un espacio, ¿sí?, el espacio urinífero, y por eso se llama, está revistiendo, fíjense, está revistiendo y está limitado, ¿no es cierto?, por un espacio, en este caso
Esta sería, ¿no es cierto?, la famosa luz. En este preparado de riñón también voy a aprovechar para mostrarles ya, ¿sí?, el epitelio cúbico simple. ¿Sí? El epitelio cúbico simple, en el epitelio cúbico simple, las células son tan altas como anchas, ¿sí? Son células cúbicas, ¿sí? Una sola hilera de células, ya que estamos describiendo simples, y los núcleos van a ver que son núcleos bien redondeados, ¿sí?, esféricos, ¿sí? Me doy cuenta, o sea, el diagnóstico lo voy a dar, ¿sí?, donde vea núcleos esféricos o redondeados, ¿sí?, puedo diagnosticar, ¿no es cierto?, como epitelio cúbico, ¿sí? Entonces, en este preparado ustedes van a ver esta estructura, que si la comparan con esta, ¿sí?, ustedes me van a decir, profe, pero eso también tiene núcleos esféricos. Sí, tiene núcleos esféricos, son redondeados porque las células son cúbicas y una sola hilera de células, ¿sí? Entonces, acá hay un epitelio cúbico simple y acá hay un epitelio cúbico simple, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que este epitelio cúbico simple tiene especializaciones de membrana, ¿sí? Por eso es que como que la luz está más ocupada, ¿sí? Y este epitelio cúbico simple no tiene especializaciones de membrana. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos podemos guiar solo por eso para hacer la comparación. ¿Por qué? Porque fíjense que en este túbulo también hay como una pequeña secreción o algo en la luz. Entonces, si tengo dudas, ¿sí?, de cuál es cuál, ¿sí?, porque ¿a qué quiero llegar? ¿Cuál es el túbulo contorneado proximal y cuál es el túbulo contorneado distal? ¿Sí? ¿Hay diferencias? Sí, los dos tienen epitelio cúbico simple, pero aparte de que el túbulo proximal tiene especializaciones de membrana tipo ribete en cepillo por la función que cumple de reabsorción, ¿sí?, las células, ¿sí?, vamos a cambiar. Las células van a ver del túbulo proximal son más acidófilas, ¿sí? Las células, si bien son cúbicas, ¿sí?, son como más anchas, ¿sí?, son como más anchas. Los núcleos están como más separados, ¿sí?, aparte de tener la luz sucia. Si comparo con el túbulo el túbulo distal, vamos a ver que los núcleos como que están más teñidos, resaltan más porque el citoplasma es más pálido, ¿sí? No es tan acidófila como la del túbulo proximal, ¿sí? Lo que les decía, que no quiero que se guíen solamente por la luz sucia, como dice en la teoría, porque fíjense, este es un túbulo distal y acá hay, si bien no son especializaciones, sino que algún resto, ¿sí?, o alguna secreción, o algo que haya quedado en la luz, esto le puedes confundir. Entonces, para que no se confundan, ¿sí?, van a ver los núcleos, que los núcleos son bien basófilos, el citoplasma es acidófilo, pero no tan acidófilo como miren en el túbulo proximal. Otra cosa es como que en el corte transversal, al ser menos anchas las células cúbicas, los núcleos se aproximan más, o sea, como que si tuvieran más cantidad de núcleos, el túbulo distal, a comparación del túbulo proximal, donde los núcleos están más separados porque las células son más anchas. Otra cosa, miren, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, 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 y si ven en la imagen van a ver que hay muchos cortes, mucho más cantidad de cortes del túbulo proximal que del túbulo distal, ¿sí? Acá hay distal, distal. ¿Por qué? Porque hay más corte, porque el túbulo contorneado proximal es mucho más largo que el túbulo distal, por eso hay más cantidad de cortes. Vamos a seguir con la clasificación de los epitelios. Seguimos con el epitelio cilíndrico simple. Y bueno, acá como le estaba, antes de pasar al cilíndrico, les mostré cómo era el cúbico simple. Les dije en el preparado, ¿sí?, que las células son tan altas como anchas, ¿sí? Acá está, ¿no es cierto?, el esquema del cúbico simple, como les decía. Estos núcleos son esféricos, ¿sí? Miren, núcleos esféricos o redondeados, ¿sí? Y cada vez que vean núcleos esféricos o redondeados, el epitelio va a ser cúbico,
¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrar epitelio cúbico simple? Aparte del túbulo contorneado proximal y distal del riñón que les mostré el preparado recién, vamos a encontrar en la cortical del ovario, es otro ejemplo, los folículos tiroideos, ¿sí? Algunos conductos excretores de las glándulas, tanto de las glándulas salivales como la porción excretora o adenómero de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Epitelio cúbico simple. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con el epitelio cilíndrico. En el epitelio cilíndrico simple, las células son más bien columnares, fíjense, son más altas que anchas, ¿sí? Los núcleos van a ser ovales u ovoides, ¿sí? Acá en este epitelio sí se puede ver más citoplasma porque tiene bastante son células altas, ¿sí? A pesar de que contrasta más el núcleo, los núcleos, porque son basófilos, ¿sí? Pero se ve bastante citoplasma porque las células son más bien bastante altas, ¿sí? Cilíndrica simple, una sola hilera de células, ¿sí? Este es el esquema. Esto es lo que vamos a ver ahora en la realidad del preparado, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple. Los núcleos, como les decía, fíjense, los núcleos ovales, siguiendo el eje mayor de la célula, ¿sí? Ovales ovoide, y vamos a ver, ¿no es cierto?, que en estas células sí se ve bastante citoplasma porque las células son altas, ¿sí? Pero sigue predominando la coloración basófila, ¿sí?, que es una de las características de nuestro tejido. En los ejemplos donde vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple, fíjense en el preparado, esto es un preparado de vesícula biliar, vamos a encontrar en casi todo el aparato digestivo, desde el cardias hasta el ano, tenemos epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Tenemos en la vesícula biliar, este es un preparado de vesícula biliar, ¿sí?, donde este corte es un corte transversal, esto es la luz, ¿sí?, la luz del preparado, ¿sí?, la luz del órgano, ¿sí?, y van a ver que voy a buscar en contacto con la luz el tejido, ¿no es cierto?, de hoy. ¿Qué tejido? Epitelio de revestimiento. Simple o estratificado. Miren, pongo en más aumento y van a ver, ¿sí?, que estos son los núcleos, la altura de la célula, ¿sí? Veo una sola hilera de células, entonces está dentro de los simples, epitelio de revestimiento simple, ¿sí? Y al tener esta altura, ¿sí?, miren acá cómo se ven bien las células columnares, núcleos ovoides, ¿sí?, una sola hilera de células, epitelio de revestimiento cilíndrico simple, donde en este preparado que es vesícula biliar, ¿sí? Acá tienen otra foto, ¿sí?, con el ejemplo, ¿sí?, cilíndrico simple, fíjense, este es un esquema, se ve muy bien, ¿sí?, y este es un preparado donde aparte de epitelio cilíndrico simple, entre las células cilíndricas simples van a ver estas células, ¿sí?, que tienen imagen negativa, porque estas células, ¿no es cierto?, pierden su contenido, ¿sí?, no se tiñe el contenido de estas células, que son las llamadas células caliciformes, secretan mucina. La técnica de coloración, la técnica de rutina no es específica, ¿sí?, para las células caliciformes, para el contenido de las células caliciformes. Entonces se pierde con la técnica el contenido y se va a ver, ¿no es cierto?, esta imagen negativa, ¿sí? Entonces, entre las células cilíndricas vamos a ver estas células con imagen negativa que podemos diagnosticarla lo más bien como células caliciformes, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener este epitelio cilíndrico con células caliciformes?
en una parte del aparato digestivo, ¿sí? Como es, ¿no es cierto?, el intestino grueso, ¿sí? El colon, vamos a tener, ¿no es cierto?, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Y en todo el intestino delgado, ¿sí?, donde allí lleva el nombre de epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada por las especializaciones de membrana que tiene, ¿sí?, que son microvellosidades tipo chapa estriada y células caliciformes. Eso en intestino delgado. Vamos a pasar al último epitelio de esta clasificación, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde vamos a ver dos tipos, ¿sí? Primero les voy a dar las características. El cilíndrico pseudoestratificado, fíjense, todo esto es el epitelio, ¿sí? Está formado por células cilíndricas, ¿sí? Por eso se llama cilíndrico, por células basales, ¿sí? Entonces, al tener células cilíndricas, ¿sí?, hay núcleo a esta altura, ¿sí? Al tener células basales, el núcleo es más bajo, está a esta altura, ¿sí? Entonces, cilíndricas, basales, cilíndricas, basales. Entonces, eso me da núcleos a diferentes alturas y da como la impresión de que estuviera formado por más de una hilera de células. Sin embargo, no, fíjense que yo les dije células basales, se continúa con una célula cilíndrica, se continúa con otra célula cilíndrica, con una célula basal, y así eso da, ¿no es cierto?, núcleos a diferentes alturas y le da el aspecto de que estuviera estratificado, pero no, está dentro de lo simple, tiene una sola hilera de células, lo que cambia es la forma de las células, ¿sí? Todas las células que componen este epitelio, fíjense, tocan la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Fíjense, esta célula basal no llega a la luz. Entonces eso, como les dije, da núcleos a diferentes alturas, células más bajas, células más altas, y le va a dar el aspecto, ¿no es cierto?, a este epitelio que se llama cilíndrico, porque predominan las células cilíndricas, pseudoestratificado, porque es un falso estratificado, ¿sí? Y vamos a tener dos ejemplos bien característicos. Uno vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el aparato respiratorio, ¿sí?, tanto en la tráquea como en el árbol branquial, como en todo lo que sea bronquios extra e intrapulmonares, con la característica de que acá se va a llamar, ¿no es cierto?, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, ¿sí? Y el otro, en otro lugar o en otro órgano que se va a encontrar este epitelio cilíndrico pseudoestratificado es en el epidídimo y en los conductos deferentes, donde en el epidídimo, ¿sí?, en los conductos deferentes, se va a llamar epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilias, ¿sí? Repito, en el aparato respiratorio es cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, ¿sí? Acá estamos viendo, estas son las células caliciformes, ¿sí? Este es el esquema que les estaba mostrando recién, este es el preparado, ¿sí? Fíjense, núcleos a diferentes alturas, y ustedes van a decir, no, pero esto se ve como un estratificado. Sí, pero si ustedes miran, esta es una célula, cada núcleo me marca esta es otra, y se va continuando. No es que están por estratos, sino que están una al lado de otra. ¿Está? Acá están, ¿no es cierto?, las cilias, ¿sí? Acá están las células caliciformes, está el núcleo y la célula se ve como vacía, el contenido, ¿sí? Células caliciformes. Entonces, miramos, vemos bien, vemos que tiene cilias, vemos que tiene núcleos a diferentes alturas, vemos que tiene esta célula caliciforme. Entonces el ejemplo o el diagnóstico es epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la tráquea, preparado de tráquea.
¿sí? En realidad, como les dije, está en casi todo el aparato respiratorio, por eso también se llama epitelio respiratorio. Bien, acá está el preparado, ¿sí? El preparado de la tráquea. Recién, así lo vamos a ver en campo, ¿sí? Esta es la luz del órgano hueco, ¿sí? Y en contacto con la luz vamos a tener el epitelio. ¿Qué epitelio? Epitelio de revestimiento cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. ¿Dónde? En la tráquea, ¿sí? En realidad le tenías que haber mostrado esto primero, que es en campo, y esto, ¿no es cierto?, que está con más aumento, ¿sí? Ahí está el epitelio, todo el epitelio. Acá se puede ver en el preparado, así lo van a ver en el preparado, ¿sí? Con seco fuerte o seco débil, con seco débil, van a ver, ¿no es cierto?, que están las cilias, ¿sí? Los núcleos a diferentes alturas, y voy a ver si puedo mostrarle alguna célula caliciforme. No, se la muestro acá. Acá, que es, en realidad esto es el mayor aumento. Por eso les dije, le mostré al revés, le tenía que haber mostrado primero en campo, después el seco débil y por último esto, ¿sí? Bueno, el otro epitelio cilíndrico pseudoestratificado que vamos a ver, ¿sí?, es en este órgano macizo. Fíjense, este es un órgano macizo con estructuras huecas, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a buscar el epitelio? Si tengo en cuenta, ¿no es cierto?, las características donde decía que un epitelio, primero que es epitelio de revestimiento, entonces tengo que buscar, ¿sí?, revistiendo una superficie o una cavidad interna o una estructura hueca, ¿sí? En este caso hay estructuras huecas. Todo esto es un órgano macizo. Lo estoy viendo en campo, ¿sí? Acá hay un tejido, no importa cuál, después vamos a ir viendo, ¿sí? Esta es la estructura hueca, estas son estructuras huecas. Entonces, mi epitelio voy a buscar en contacto con las estructuras huecas. ¿Cómo lo voy a ver? Así, ¿sí? Lo voy a ver en campo de esta forma, ¿sí? Ahora aumentamos un poquito y van a ver, ¿sí? Son las mismas estructuras huecas que vimos recién, ¿sí? El órgano es el epidídimo, parte del órgano genital masculino, es un tubo largo, ¿no es cierto?, que se enrosca muchas veces sobre sí mismo y se enrosca sobre sí mismo, entonces los cortes, ¿sí?, tiene la función este órgano del genital masculino de almacenar y producir el almacenamiento y la maduración de los espermatozoides, ¿sí?, reservorio en realidad de los espermatozoides, ¿sí?, y esto va a ser, ¿no es cierto?, que en los túbulos, en la luz, ¿no es cierto?, haya esas células, pueden encontrar espermatozoides, y cada una de estas luces, ¿sí?, que es una sola, porque les dije que un tubo, a ver, vamos a volver un poquito para atrás, para que vean en campo, ¿sí?, como es un cordón o un conducto que se enrosca varias veces sobre sí mismo porque entra en muy poco espacio, a los cortes vamos a encontrar, ¿no es cierto?, como si fueran muchas luces, ¿sí? Pero en realidad es solamente un conducto, ¿sí?, que al tener muchos recovecos, por decir así, se observa, ¿no es cierto?, así como si fueran muchas luces cuando se hace el corte transversal, longitudinal, oblicuo, lo que sea, porque es un órgano macizo, ¿sí? Lo vamos a ver así. Acá les decía cómo que está el contenido, ¿sí? Ahí está el contenido, ¿sí? Es de reservorio, ¿no es cierto?, de los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, ¿sí? O sea que los almacena. El epitelio, ¿sí? ¿Qué epitelio? Cilíndrico, miren, cilíndrico porque es alto, cilíndrico, pseudoestratificado porque tiene células, núcleos a diferentes alturas, células más bajas y células más altas, ¿sí?, con esterocilias. Las esterocilias, ahí se puede observar, son mucho más largas que las cilias, ¿sí?, y no tienen movimiento. Acá se puede observar bien, miren de largas que son,
¿sí? Estas son las esterocilias, ¿sí? Y no tienen movimiento. Y son características únicamente de este órgano de genital masculino, o sea, del epididimo y del conducto deferente. Bueno, acá terminamos la primera parte, epitelios de revestimiento simple. Espero que les sirvan, que hayan entendido, y hasta la próxima. Espero sus preguntas o alguna duda que tengan. Estoy acá. Saludos.